Todos nos contamos una película, la película de nuestra vida. Pensamos que hay hechos que nos han marcado, que han ocurrido de una manera determinada, y luego no es así. Es decir, todo se basa en una mentira. Nuestra vida es una mentira. Por lo tanto, contémonos la mentira que mejor nos conviene. ¿A qué me refiero? Construye otro diálogo interno. Es decir, ¿por qué tienes que estar siempre frustrado o pensando es que mi papá me hizo esto, mi mamá esto, otro, yo soy un niño abandonado, tuve un padre ausente y por esto y tal? Te haces la víctima. Entonces, es una narrativa de víctima. ¿Por qué no cambias esa narrativa? Y te cuentas una película, pero que te vaya bien a ti, que te lleve a vivir una vida con más plenitud, con más sentido, con más significado. La comunicación es básica, pero la comunicación no solo para relacionarnos con los demás, sino también contigo mismo, que eres el primero con el que tienes que dialogar y comunicarte bien. De ello vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado, que es Paco Sánchez Quílez. Él es terapeuta, escritor, mentor, asesor en comunicación y creador de Conversares, una vía de reconocimiento donde poder expresarse libremente en un espacio abierto, sin tiempo limitado. Tenéis toda la información además en su web, que es la que veis en pantalla, que es conversaresweb.com. Paco, bienvenido. Encantado. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alex. Y gracias porque has sido valiente también al estar aquí. Has apostado. Has dicho todo o nada. Sí, sí. Sí, sabes que últimamente sobre todo estoy como dándole muchas vueltas a la idea del propósito en la vida. Hace poco vi a una mujer que me impactó mucho, una mujer mexicana, y que además estaba también con esta idea del propósito en la vida, ¿no? Y contaba cosas al respecto de que había tenido una enfermedad muy grave y había tenido una experiencia de muerte, ¿no? Entonces, durante muchos años estuvo como... no se atrevía a contar esto, ¿no? Porque la gente le decía, mejor que no. Y cuando yo la vi en la entrevista, estaba como con una potencia enorme, ¿no? Claro que sí, mi propósito en la vida es esto, ¿no? Es salir a decir esto, a contar esto, ¿no? Propósito en la vida, el Ikigai, claro, del que se habla Ikigai, tanto ahora. muy bien, Ikigai. ¿Cómo descubriste ese propósito? Porque mucha gente esto se lo plantea, ¿no? Y dice, es que vivo sin Ikigai, vivo sin un propósito. Claro. No sé para qué he venido a este mundo, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un hecho que viene dado por muchos factores que se van acumulando, ¿no? Entonces, en un momento determinado leí algo y oí algo sobre Ikigai, ¿no? Y esto fue una cosa. Pero esta entrevista que te decía con esta mujer me reafirmó mucho más que en este momento de mi vida, el propósito de mi vida está claro, que es, por un lado, transmitir todo lo que yo he ido descubriendo de mí mismo, lo que he descubierto de mi relación, como decías tú, conmigo, con el mundo y con la vida, y transmitirlo de la manera que más me gusta a mí, que es conversando, escribiendo, creando, siendo un artista también, pero al mismo tiempo un propósito de ayudar a otros a hacer de guía, que para mí la terapia es esto, es una ayuda, es hacer de guía para que otros puedan empezar a descubrir ese camino que luego van a hacer solos, ¿no? Dices que la narración construye la realidad, ¿no? Lo que nos explicamos, nuestra narrativa construye la realidad. Ponme ejemplos de eso. Sí, esto es una cosa evidentísima en todos los aspectos, además, según la narración que te hagas, puedes vivir de una manera o de otra. Me acuerdo que un día, yo tengo una hija que tiene 9 años ahora, Sirel se llama, además te va a gustar mucho que la nombre en medio del programa, y un día llegué al cole, yo la llevo en bicicleta, ¿no? Y llegué al cole por la mañana, y me encontré con otro papi allí, que iba como con mucho estrés, ¿no? Y me dijo, ¿qué tal? Y dije, muy bien. Y me dijo, tío, no puede ser. Siempre que te pregunto, me dices que muy bien. Y digo, bueno, claro, yo te podría decir lo mismo, pero al revés. He llegado aquí, son las 9:30 de la mañana, y entonces yo te podría decir, me tengo que levantar corriendo, me tengo que duchar corriendo, esto es una puta mierda. O podría decirte, hostia, qué bien, me he duchado, vengo con mi hija, puedo venir con mi hija al cole, puedo charlar con ella, luego me vuelvo y hace un sol esplendoroso aquí en Valencia. Esa narración, la que yo me haga, va a hacer que yo viva esa realidad de una manera o de otra. Entonces es fundamental. O sea, los hechos en la vida son neutrales. Sí, y eso... Tú los puedes vivir con alegría, claro, con tristeza, claro, con agobio
o simplemente, o desde la abundancia, viendo que tengo de todo Claro. para ser feliz Ojo, en y este no pasa momento. nada, que si lo vives con agobio, no pasa nada, porque mucha gente también se cree que si hay una narración que no coincide con la alegría de vivir, que está mal. Y entonces como que se No, fuerza tampoco, a no, tener otra te narración. fuerzas. Claro, entonces no, es simplemente tener la conciencia y cada vez tienes más conciencia de que, tengo esta narración, podría tener aquella, pero en este momento tengo esta y quiero tenerla y no pasa nada, Claro. pero tengo la conciencia. Pero soy consciente de ello. Claro, es que el tema al O sea, final... hay momentos que te puedes cagar en todo, Claro, y está bien cagarse en todo, claro, pero soy consciente de ello. exactamente, es que el tema al final... No dejo que me lleve. Claro, el tema al final es ser consciente y por lo tanto darte cuenta de que hay una distancia entre lo que tú eres y lo que está pasando y cómo tú estás reaccionando. Entonces, esta distancia es la conciencia que estás poniendo en lo que está ocurriendo. Y la conciencia lo transforma todo. Hay gente que trabaja conmigo y me dice, oye, ahora ya, vale, y si tengo conciencia, ¿luego qué hago? Digo, nada. No, porque también hay una idea muy fuerte de esto de me trabajo, ¿no? Esta idea de me esculpo a mí mismo, ¿no? Entonces esto me agota mucho, ¿sabes? En mi trabajo yo necesito calma y también que uno se pueda dejar ir, se trate bien, se relaje. Sobre todo que se trate bien, ¿no? Entonces eso implica una relajación de no me tengo que quitar nada. Lo que viene está bien como viene. Ahora, sé consciente de lo que está ocurriendo. Fíjate que yo suelo pensar, porque yo soy de esa línea precisamente, yo soy un poco de la línea dura, de trabajarse, esculpirse, pero entiendo que es agotador también. O sea, ir toda la vida con ese chip es agotador y no sé hasta cierto punto si es real. O simplemente esa narrativa que uno se pone, porque esa narrativa del luchador, del guerrero, que supera todas las pruebas y demás, ¿no? Y es una narrativa, o sea, eres víctima de narrativa. Quizá podías conseguir lo mismo sin tener que estar luchando continuamente con la vida, ¿no? Lo que tú dices, esculpiéndome y trabajándome. Tal. Es que además, trabajarse, entre comillas, implica que hay algo malo en mí. Sí, Eso que es, soy incompleto. claro, eso es terrible, porque entonces ya empiezas desde la perspectiva de yo no estoy bien, hay algo malo en mí. No, no, yo estoy así y esto en este momento me gusta o no me gusta. Y en la medida en que yo acepto, claro, que hay otro tema, hay un libro de Jeff Foster que se llama The Deepest Acceptance, la aceptación más profunda, Sí. que para mí cuando lo leí fue un cambio de perspectiva. ¿Cómo se llama? Tremenda. ¿Cómo se llama? ¿Está en La castellano? aceptación- sí, sí. La aceptación más profunda. Más profunda. Para mí fue un cambio de perspectiva, Alex, porque él habla todo el rato de, está muy bien que aceptes algo, pero oye, si no lo aceptas, también está bien. La cuestión es que puedas aceptar que no lo aceptas. Y aquí está la gracia. Porque Jeff Foster va mucho en la línea de, bueno, pues no pasa nada, estoy ahora enfermo y estoy que me quiero morir. Pues esto es lo que hay que vivir, este momento. Entonces, volviendo a lo otro anterior, si uno resulta que empieza como queriendo eliminar algo de él, la perfección que hay dentro de uno empieza a tener un camino que no llega allí, ¿sabes? Porque como que el camino empieza a interrumpirse. En cambio, si partes de la base de no sé lo que hay en mí, porque no lo sé, pero vamos a descubrirlo. Parece que hay algo que no me gusta, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ir más hacia allá. Entonces, es mucho más relajado y para mí mucho más auténtico, ¿sabes? Porque lo otro implica un camino de dureza, como tú has dicho, pero también de yo no soy un ser completo, como tú has dicho, un ser profundamente maravilloso. Oye, creo que todo, como todo, en la vida todo tiene un sentido de adecuación. Es decir, quizá durante un tiempo está bien tener esa perspectiva, esa narrativa del héroe, del luchador, del guerrero, porque a veces si no tienes esa narrativa hay pruebas que son muy duras en la vida que no las superas. Pero en una fase inicial, supongo que llega un momento en que esa narrativa la puedes cambiar para llegar mucho más lejos y conectarte con la abundancia. Porque es lo que decías tú. La narrativa esta del guerrero, de la dureza, de tengo que trabajar, esculpirme, parte de una idea de carencia. De carencia de que soy incompleto, de que me faltan cosas, de que estoy vacío, que no sé qué más. Son narrativas, mira, esto se ve mucho en las películas. La película de Rocky, por ejemplo. Rocky, has visto Rocky, supongo. Pues es una película que tiene esa narrativa. Narrativa del que no tiene nada, que viene de la nada, pero que luchando con esfuerzo, disciplina y un poquito de suerte, pues oye,
puede conseguir todo aquello que se proponga, ¿no? Y esto hasta cierto punto es una buena narrativa. El problema es no caer víctima de esa narrativa, o sea, no creérselo del todo. Lo que pasa es que, Alex, yo creo que hay dos narrativas diferentes, ¿sabes? Sí. Una es la narrativa de la disciplina y la constancia Sí. y el héroe que tú has dicho, es una. Y otra cosa es la narrativa del me trabajo Vale. a mí mismo porque yo soy alguien que no está bien. Son dos cosas muy diferentes para mí. Vale. Entonces, la narrativa del héroe tiene su sentido. Porque el héroe en el fondo, y se ve, yo lo veo muy claramente en El Señor de los Anillos, ¿no? Sí, Entonces, muy bueno. hay el héroe, por ejemplo, el que luego va a ser rey, tiene una narrativa en la que él no piensa que está incompleto. Y los desastres que le puedan venir los afronta desde una perspectiva inconsciente de completitud. En cambio, el que pretende, ¿sabes?, partir de que yo no estoy completo, es otro camino completamente diferente, ¿sabes? Y yo lo que digo es, claro que sí, el héroe tiene su sentido y se es consciente mucho más. Ahora, cuando empiezas a entrar en yo me tengo que construir a mí porque yo soy un ser incompleto, esto es otra cosa. Entonces ahí sí que creo que hay mucho sufrimiento, no dolor, sino sufrimiento. Y ese sufrimiento no te ayuda a de verdad estar en una situación, como tú decías antes, de plenitud, ¿no? Porque es muy importante hacer ese camino hacia adentro, de encontrarse con uno mismo. Y uno se lleva sorpresas increíbles, sin parar además. Porque yo creo que esto es como capas de cebolla que uno no para. Tú, Paco, obviamente has estudiado comunicación, teorías lingüístico-comunicativas, teoría de la comunicación humana, mayéutica, el arte socrático. Sí. Mi experiencia, Stanislav Grof, Jeff Foster, Viktor Frankl, buenos escritores, Curso de Milagros, es decir, una persona, ya sé que no te gusta la palabra, pero es una persona trabajada. Te has trabajado mucho también. Has trabajado en esa narrativa, ¿no? Has aprendido a escucharte. Ajá. Vale. Es que aquí empezamos el programa hablando de todos nos explicamos una película, una mentira. Pero llega un momento en que uno anhela algo más, conectar con la verdad. Claro, la mayéutica parte de esa base. Mayéutica dice, a partir de diferentes definiciones que uno pueda tener, vamos limándolo, vamos haciendo contraste hasta encontrar la verdad absoluta. Porque Sócrates creía en eso, creía que existía una verdad absoluta y a través de la mayéutica se puede llegar a parir ese concepto madre, ¿no? El concepto supremo, ¿no? El concepto absoluto. ¿Eso existe? O sea, ¿existe la verdad? Porque claro, cuando te analizas un poco y dices que todo lo que me cuento es mentira, todo lo que me cuentan los demás es mentira, porque todo es una narración, todo es una interpretación de las cosas y aquí nadie tiene la verdad. ¿Existe la verdad absoluta? Vale. La verdad que hay aquí dentro. Muy interesante. Primero, un tema interesante de lo que me has preguntado es que todo lo que has hablado de mí, en realidad todo me ha ido viniendo. No es que yo he estado ahí, ¿sabes? Como me ha ido viniendo. De hecho, yo no tengo ninguna formación donde haya ido y tenga esa metodología. Es que ni falta que hace. Mi metodología orgánica en mi trabajo viene precisamente de haberme ido descubriendo a base de que la vida te enfrenta a situaciones muy difíciles y a partir de ahí tienes que buscar respuestas y si no, por lo menos salidas. Entonces vas encontrando salidas y ahí vas encontrándote con gente, ¿no? Como por ejemplo Jeff Foster o Sergi Torres, ¿no? O Viktor Frankl. Y en cada etapa te encuentras con una gente diferente, ¿no? Y yo también me encontré en un momento determinado con algo que me sirvió mucho como la mayéutica, con Sócrates, ¿no? Entonces Sócrates va en la misma línea de tú eres el que tiene la verdad. Y es muy interesante porque hay dos factores para mí fundamentales en mi trabajo, que son la escucha sin tiempo y la convicción de que tú y yo juntos vamos a encontrar la verdad absoluta que es la tuya, que es la que tú tienes y no sabes que la tienes, pero la tienes. Entonces, esta fe en que la respuesta la tienes tú es lo que a mí me da una alegría enorme en mi trabajo. Yo hay muchas veces que acabamos, porque claro, en mi trabajo no hay tiempo. Yo hago las sesiones sin tiempo. Entonces, acabamos a lo mejor al cabo de 2 horas y alguien me dice, wow, lo que me has dicho, en el fondo yo lo sabía. En el fondo yo lo sabía. Entonces, tú haces de guía, ¿cómo?
escuchando la narración del otro, haciéndole las preguntas que van en la dirección de que tú descubras por ti mismo la respuesta. Porque cuando me dices hay verdad absoluta, yo lo que te voy a decir es, seguro que hay una verdad tuya absoluta que sirve, de la que te tienes que fiar, y esa viene cuando yo te escucho y a través de mi escucha te escuchas tú. Y si no la descubras tú, no sirve para nada. Porque si yo te la digo, no sirve. Tienes que descubrirla tú. Y esto es muy importante en mi trabajo. Yo, aunque vea algo con claridad, no te lo puedo mostrar porque va a ser mi verdad. Claro. ¿Qué te pasa a ti? Tienes que descubrirla tú. Eso es. Entonces ahí, Esa es la clave. claro, y hay un factor interesantísimo en mi trabajo de estar viendo, ¿sabes? Y decir, no puedo. Entonces tengo que hacer un movimiento socrático de hacer preguntas, como haces tú muy bien, de escuchar, como haces tú también muy bien, y entonces de estar ahí atento a ver que el otro llegue un momento que haga ese clic, de repente de, wow, esto, no lo había visto, está ahí, ¿no? El otro día, trabajando con una persona, de repente yo le dije, mira, y entonces estuvo mirando, y dije, es que no sé qué palabra ponerle, yo lo veo ya, y entre los dos llegamos a insatisfacción, y de repente dijo, wow, es esto, ¿no? Y el valor ahí, enorme, que tú también lo sabrás por tu trabajo, de la escucha, lo importante que es la escucha, ¿no? La pregunta y dar tiempo y estar completamente acompañando al otro para que el otro se pueda escuchar también. Y entonces tenga esa revelación. Claro. Lo del Ikigai. O sea, el propósito de vida lo tienes que descubrir tú. Claro. O sea, tú no puedes ir ahí en un mentor, un coach y decirle, oye, dime para qué valgo, ¿no? Claro. O dime cuál es mi propósito en la vida. Claro. Porque quizá el otro lo puede intuir y te lo puede decir, pero ya no se produce la magia. Claro, O sea, claro. ¿cuándo se produce la magia? La magia se produce cuando tú de repente tienes el eureka, la revelación. Claro. Dices, esto es lo mío, ¿no? Claro. Esto es lo mío, yo he venido a esto. Claro, la magia y que además, en el fondo, tú tienes que saber cómo conectas con ese propósito de vida. Claro. Esta mujer que te digo, que hizo este viaje, dijo una frase muy bonita que dijo, tengo un propósito de vida tan potente que lo único que quiero es que la muerte me encuentre bien viva. Pero bueno. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Entonces, esto para mí es como, me lo he hecho como una frase mía, ¿no? Hay veces que hay gente que me dice, bueno, y cuando tú te jubiles, ¿jubilarme? ¿De qué estás hablando? Ese propósito de vida llega hasta el momento en que me muero, hasta ese momento, ¿no? Y en ese momento está también. Y para muchas personas su propósito de vida es llegar a jubilarse, ¿eh? Claro. Y así podré descansar por fin. Claro. Y está muy bien. Y está muy bien. Oye. Le sienta bien, ¿sabes? Y lo hace bien. Lo que pasa es que desde cuando tienes un propósito tan potente, es que el propósito de vida, el descubrirlo, te da una energía extra, enorme. Te da energía. Enorme. Y por eso es tan importante descubrirlo. Sí. Te da una energía enorme porque de repente yo estoy aquí por ese propósito de vida. Porque yo tengo que transmitir. ¿Y eso yo lo puedo descubrir en una de tus conversaciones? O sea, yo converso contigo, tú conversas conmigo y ahí se me puede encender la lucecita. Claro que se puede dar el clic. Claro que se puede dar el clic. Lo que pasa es que, como te has dicho también antes, una cosa muy interesante que hablaba el otro día con una mujer que trabajaba conmigo, la valentía. Me decía ella, no soy valiente, es que yo estoy aquí y estoy aquí porque las cosas me vienen. No. Hay una decisión en un momento determinado de hacer terapia, ¿no? Porque para mí esta palabra lleva una carga que yo le quiero quitar, ¿no? Porque a fin de cuentas Sócrates no hacía terapia, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que aquí le tenemos que dar un nombre a esto. Y aquí, como está todo muy medicalizado, pues tenemos que dar este nombre. Pero a mí me gustaría, la esencia del asunto es, tú estás decidido a buscar, a descubrir algo en ti. Y vienes a mí para que yo te acompañe en ese camino. Y entre los dos, vamos a descubrir. Y ahí claro que se puede dar ese clic y de repente saber cuál es tu propósito. Hay una cosa muy chula también que quería comentar por la pregunta que tú me has hecho. No sé si conoces a alguien que se llama Stanislav Grof. Sí, lo conozco. Muy bien. Bueno, pues él habla de una cosa que a mí en su momento también me sirvió mucho para empezar a trabajar, que es Spiritual Emergency, la emergencia espiritual. Es algo que también no quiero dejar pasar aquí, porque mucha gente cuando tiene momentos como yo he tenido en mi vida, de crisis de pánico,
de crisis de ansiedad. Mucha gente cree que está enferma o que tiene algo mal. Yo lo creí de mí, en un momento determinado. Entonces, luego cuando leí a Stanislav Grof, descubrí que en realidad es una emergencia espiritual. Y él dice, es una emergencia espiritual por dos lados. Emergencia porque está emergiendo y emergencia porque es urgente. Y dice él, es necesario que el contexto de gente que está alrededor entienda que es una emergencia espiritual y apoye esto. Entonces, fíjate lo que cambia, Alex, de pensar que lo que te está ocurriendo porque estás enfermo, porque eres alguien que en esta sociedad no funciona, que eres alguien que tiene un problema, a darte cuenta de que estás en ese momento emergiendo a una posibilidad enorme de encontrarte contigo y con el universo. Fíjate qué diferencia. Entonces, si te das cuenta de esto, la ayuda que pides no es para alguien que te ayude a volver a donde estabas antes, sino que es una ayuda para que alguien, cogidito de la mano contigo, emprenda un viaje para descubrir qué hay en ti, que es universo, qué hay en ti, que está luchando por sobrevivir, por salir en forma de crisis de pánico. Bueno, pues en esa forma, pero hay que escucharlo para que salga, lo acojas y ahí descubras lo que tengas que descubrir. Yo me doy cuenta que todo el mundo que está en esta cosa, vamos a llamarlo así, todo el mundo ha tenido épocas difíciles en su vida. Todo el mundo. Háblame de tus épocas difíciles. ¡Wow! ¡Qué chulo! Bueno, aquí tengo que decir una, que bueno, como mi hija va a escuchar esto, mi hija mayor, yo tengo una relación con ella muy potente. Hacemos un podcast juntos que se llama Llamadas Telefónicas, porque ella se crió en Alemania con su madre, nos separamos su madre y yo, su madre es alemana, y entonces se la llevó a Alemania, ese fue un momento muy difícil, y hablábamos todos los días por teléfono, hemos llegado a estar hablando hasta 6 horas por la noche. Y entonces el podcast rememora estas conversaciones que seguimos teniendo a día de hoy. Bueno, pues mi hija con 1 año tuvo un cáncer muy grave, porque dentro de los cánceres también hay... Con 1 año de edad. Sí, también hay sus diferencias, ¿no? Entonces, con 1 año tuvo un linfoma no Hodgkins y además perdió una parte de la nariz. Fue un momento brutal en mi vida. El pelo, en ese año y medio del cáncer de ella, casi 2 años, más 1 año después, que dijeron que si no recaía, perfecto, pero que se recaía, la cosa era muy grave. En esos 2 años y medio, el pelo se me hizo blanco. Y fue un momento en el que yo vivía tan tranquilamente, era profesor, tenía mi vida, mi pareja, mi familia, mi niña cuidada con alimentación ecológica, todo ideal, ¿no? De repente, Alex, lo primero que pregunté es, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No a mi hija, ¿eh? ¿Por qué a mí? No a mi hija. Fíjate si yo estaba fuera de punto. ¿Por qué a mí, no? Que aquello fue un sufrimiento. Había veces que en 5, 6, 7 horas tenía ganas de orinar y no podía del miedo que tenía. Fue un gran aprendizaje. Pero luego fue más con mi hija, los dos juntos, poder moldear y moler esta situación que en principio parecía horrible, hasta que pudimos llegar a darle las gracias a esa situación. Los dos. Ella porque no es la misma sin el cáncer. Es una mujer llena de vida y que se zambulle en la vida a lo bestia. Valora la vida. A lo bestia. Le voy a contar una anécdota solamente pequeñita. Con 4 años estuvimos paseando por aquí, por el cauce del río, y estábamos al lado del Palau de la Música y estaba sonando música de órgano, ¿no? Y entonces íbamos con 2 niños más y entramos a ver qué era aquello y el primer niño en 10 segundos salió, el segundo con 20 segundos salió y mi hija estaba conmigo y no se movía. Y ya cuando pasaron 3 o 4 minutos y le dije, Adriana, esto... Y me dijo, ¿esto lo podremos volver a ver en algún momento de la vida? Le dije, sí, claro. Dijo, entonces vámonos. Si no lo vamos a poder volver a ver, nos quedamos aquí para ver esto. Y esa es su actitud en la vida. Y también para mí, todo lo que representó para mí, de vivir todo aquello, de tener que explicárselo a mi hija y conectar con la muerte.
es un tema súper importante, ¿sabes? Hasta el punto de poderle decir a ella, si tienes que irte, los papás no te vamos a poner ningún problema. Porque ahí nació un amor que yo no he vivido nunca tan a lo bestia. Entonces el amor, tú sabes que tiene que ver con que tú puedas irte si tienes que irte, a hacer camino. Ese fue un momento, lo voy a decir así, mágico, ¿sabes? Y claro que fue un sufrimiento descomunal, pero de ahí venimos los dos, de ese aprendizaje. Y al cabo de 3 años se fue a Alemania, otro sufrimiento enorme. Pero también de ahí venimos los dos, ¿no? De ahí hemos podido aprender a hablarnos por teléfono, tenemos un grado de intimidad descomunal, precisamente porque todos los días había una charla que los dos esperábamos. Seguramente si hubiéramos vivido juntos no hubiéramos hecho esto, ¿no? Y al cabo de 5 o 6 años fue cuando empezó a tener las crisis de ansiedad y crisis de pánico descomunales. Cuando yo creía que ya yo había pasado. Ahí. Y ahí sí que fue un momento de entrar hacia adentro conmigo mismo. Y aún sigo entrando hacia adentro. Aún estoy quitando capas sin parar. ¿Y qué descubriste cuando entraste dentro? Bueno, descubrí un poco, y es muy interesante, lo primero que descubrí es que quería volver a fumar. Sí, parece muy banal, ¿no? Pero es muy interesante porque mi hija, en aquel momento solamente tenía una, que era esta, ¿no? Claro, a mí me tenía como idolatrado, ¿no? Y ella odiaba que alguien fumara. Entonces de repente yo volví a fumar. Y tuve que aceptarme a mí fumando delante de una hija que yo sabía que iba a vivirlo mal. Y tenía que aceptarme para podérselo contar a ella, darle una narración de, en este momento es lo que yo quiero. Y el papá también es así, no es perfecto. Es así. Y a partir de ahí, ¿qué más descubrí? Mi debilidad, mi fragilidad, mi enorme miedo. Que luego en el tiempo pude ver que esas crisis de pánico tenían un sentido de avisarme de esa emergencia espiritual. Pero en aquel momento lo único que veía era, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto no es normal. Y ahí que vi. Mi trabajo no me satisfacía. Yo era profesor de instituto y tenía cierto éxito en las clases, ¿sabes? Yo comunico mucho y con mucho entusiasmo, pero aquello no era. Costó un tiempo hasta que me fui, pero allí ya estaba la semilla de yo me tengo que ir de aquí, yo me tengo que ir de aquí. Y no lo vi con claridad, ¿eh? ¿Y qué más descubrí? Que el otro que está a mi lado también tiene miedo. Que no pasa nada porque tengas miedo. Que ven aquí, que nos damos un abrazo, que yo también he tenido miedo. Que ahora te puedo echar un cable porque yo he pasado por ahí. Y no sé lo que tú estás pasando, pero sé lo que es pasar miedo. Que no se puede describir, por cierto. Hay gente que trabaja conmigo, por ejemplo, gente joven, Alex, que a lo mejor ha estado en el mundo de las drogas, y yo le digo, ostras, qué chulo si algún día puedes ayudar a alguien que está ahí. Porque yo te estoy ayudando a ti desde donde yo sé, pero tú has estado en ese mundo. Wow. O sea, se le puede dar la vuelta a la situación por completo. Cualquier momento es la oportunidad, no la oportunidad. La oportunidad. La oportunidad es la mirada que uno puede tener para darse cuenta de que lo que él cree que es algo terrible, que lo que él cree que es algo que lo está hundiendo, solo es una llamada para que encuentre lo que tiene que encontrar. ¿Qué es lo que tiene que encontrar? Él lo va a descubrir. A lo mejor es cambiar el trabajo, ikigai. A lo mejor es encontrar su propósito en la vida. A lo mejor es ser consciente de que no es consciente. A lo mejor es montar un café. No lo sé. Pero
poderse dar este tiempo para escucharse sabiendo que no pasa nada malo en él o en ella, sino que lo que ocurre es algo que es una llamada. Es una llamada. La oportunidad es una llamada, Alex. Si estamos atentos, esa llamada la escuchamos. Si no, creemos que esa llamada es alguien impertinente que me está molestando. Ayer escribió un artículo en Instagram que hablaba de la enfermedad. Decía que hace poco, en medio de la noche, me descubrí ahí con miedo a la enfermedad. Entonces empecé a mirarme, ¿no? Y a mirar el miedo y descubrí que la enfermedad también puede ser una llamada, que yo no lo sé. Entonces, si yo a todo acudo como, esto es una llamada, a ver lo que me dice, fíjate qué diferencia, así yo acudo pensando que esto es algo que me está machacando, que me está molestando, que es algo horrible en mi vida. Esa es la oportunidad, es un movimiento, es una decisión propia de mirar desde una perspectiva o desde otra. Mira, te estaba escuchando ahora y me han venido dos imágenes, ¿no? Venga. La imagen de la puerta de la salida del infierno, ¿dónde está? ¿Dónde está la salida del infierno? En el centro. Tienes que ir hasta el centro del infierno, si no, no sales. O el ojo del huracán, ¿no? Es decir, ¿cuál es el punto donde se respira mayor calma, que no pasa absolutamente nada? En el ojo del huracán. Alrededor hay claro, vientos turbulentos, ¿no? claro. Pero viajas, atraviesas esos vientos y te encuentras en el ojo del huracán, que es el sitio de mayor paz. Sí. Pero Hay que transitar por ahí. Claro, Lo pero- que tú decías, la noche oscura del alma. Sí, Si no pasas por ahí, no encuentras una paz verdadera. Y me huelo yo que lo que encuentras ahí, me huelo yo, es humus. ¿Sabes lo que es el humus? No el humus de garbanzo. No el humus de garbanzo. No, sino el humus del abono del Eh. detritus. Porque aquí entra también un factor muy interesante. Yo tengo una frase ahí que escribí en un libro, porque después del cáncer de mi hija, escribí un diario. Y entonces, al final, el diario acababa: del humus nace la flor más hermosa. Del abono, del detritus, nace la flor más hermosa. Entonces, lo que yo me acuerdo es que en el centro del huracán o en el punto más profundo del infierno, lo que hay es el gran detritus. Y aquí quiero conectar con una cosa que tú también has hablado antes, la visión que tenemos nuevamente de los padres, el árbol genealógico, ¿no? Venimos todos de un árbol genealógico terrible. Sí. Todos. Sergi Torres y Xavier Ginesta, en el libro de Humanitas, que tú te Lo vi allí tengo. cuando lo presentaste con Sí, Sergi, sí. es un libro brutal. Allí dicen que a finales del siglo XIX, si lo has leído, igual te acuerdas, el 85% de la humanidad estaba en pobreza extrema. O sea, todos venimos de unos antepasados en pobreza extrema. Entonces, todos venimos de situaciones de miseria vital, moral, económica, hasta alimenticia, ¿vale? Entonces, eso ha generado un humus, un detritus, que tú también puedes decir, qué horror, ¿de dónde vengo? O puedes decir, wow, esto es el alimento para que yo desde aquí, en ese centro del huracán, en ese punto más hondo del infierno, desde aquí, con el apoyo de ese detritus, pueda hacer que crezca una flor súper hermosa. Yo tengo la idea de que somos una generación, en este momento, Alex, que por fin a nuestros hijos y a hijas les podemos transmitir algo diferente. No tenemos esa urgencia que tenían nuestros abuelos, incluidos en algún momento nuestros padres. Podemos dedicarle un tiempo a autoconocernos y a mirar qué relación tengo con mi hija. Esto es una maravilla. Es empezar a paralizar ese mecanismo que ha venido sin conciencia desde siglos y siglos hasta llegar aquí, y que ahora por fin nosotros podemos empezar a decir gracias, porque vuestra labor era sobrevivir hasta aquí, en las mejores condiciones, que no es poco, que no es poco. Y ahora estamos aquí con todo este bagaje que recojo en mí, y con esto vamos. Y vamos a... Porque estoy convencido de que
estamos en un mundo lleno de abundancia ya, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Hay mucha gente que te habrás dado cuenta. Mira, me acordé anoche, cuando pensaba en venir aquí, me acordé de una cosa tuya, porque te vi, no sé si era un reel, que decías algo así como que, digamos que las élites, por decirlo así, que tienen muy estudiado el mecanismo de, si digo que estamos en crisis, todo el mundo va a actuar Como si estuviera en crisis. como si estuviera en crisis. Y la va a ahí provocar. Va a provocar. Y entonces me acordé mucho de ti y dije, mañana se lo tengo que decir a Alex, vamos, con mucho cariño y con mucha ilusión, que esto es verdad. Y esto que dice, ¿cuánto poder tenemos? Pero hay muy poca gente que lo mire desde el lado contrario. Si tenemos ese poder, Y tenemos, claro. si tenemos el poder del que tú estabas hablando, Imagínate de qué generar una realidad crisis, majestuosa puedes claro, crear. entonces yo estoy muy empeñado en hacer charlas, conferencias, en ir a donde sea, a contar el mensaje de que no es verdad que esto va hacia el desastre. Todo el mundo está asustado con la inteligencia artificial. Bienvenida sea. Vamos a hacer un mundo donde el ser humano va a poder tener abundancia. Hasta Elon Musk dice esto. Va a haber abundancia de todo. Y realmente vamos a poder liberarnos de la esclavitud del trabajo en gran medida. Bueno, hay quien te dirá que eso va a condenar a muchos a no tener trabajo, Sí, sí. Es que no tener trabajo en principio no es ningún problema. lo cual tampoco es un problema. Claro. La ¿Sabes cuestión de es dónde, cómo te mantienes. ¿Sabes de dónde viene la palabra trabajo, no? De tripalium, del latín. ¿Eh? El tripalium era un instrumento de tortura. Tripalium, tres Tripalium, palos. sí. Que se ponían tres palos para torturarte. De ahí viene De ahí viene trabajo. De ahí viene trabajo. Y hay una frase muy bonita que dice, si descubres el propósito de tu vida, no tendrás que trabajar ni un día más. El trabajo no es el problema. Lo que has dicho, ¿de qué nos mantenemos? Elon Musk, en la entrevista que yo le vi, decía que claro, que hay que poner una renta básica mínima universal. Claro. Universal. Se abre un mundo enorme. ¡Wow! Un mundo enorme en el que cada uno con sus dones va a poder ponerlos al servicio de la humanidad. Tenemos un poder descomunal si empezamos a creer de esa manera. Pero hay quien te dirá también, y aquí entramos en la narrativa un poco conspiranoica, claro, pero es que esa renta mínima universal lo que va a hacer es que seamos más esclavos del sistema, Todo va a depender de nosotros, Alex. Todo va a depender de porque te nosotros. la pueden quitar. Si no te portas bien, si no eres obediente, te la pueden quitar. Vuelvo a lo que tú decías del poder que tenemos para generar una crisis. Claro. El poder que tenemos para generar un mundo de conciencia. Es incalculable. No tenemos fe en eso, pero es incalculable. Bueno, tú lo habrás visto, y esto es algo que es evidente. Si tú ves, por ejemplo, anuncios vintage, que salen mucho en Instagram, de los años 70 del siglo pasado, te das cuenta del salto tan grande que hemos dado. La conciencia tan grande que hay. Con todas las élites, con todo el poder que tienen, con todo lo que nos controlan, lo que tú quieras. Pero tenemos este poder inmenso. Un día alguien, cuando estaba todo el lío este que hubo, me dijo, es que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Digo, hombre, hay una cosa, el pronombre nosotros. Es muy importante. ¿Qué poder tenemos? Pero sobre todo el poder, ¿sabes? También supongo que, claro, lo habrás oído últimamente, Sergi Torres hace con Daniel Lumera estas sesiones, y de lo que él habla del poder del optimismo, ¿no? El poder y de la gentileza. Sí. La El libro biología se llama, de la gentileza. Sí, el libro se llama La biología de la gentileza. Y él habla de esto, pero cuando entras en el libro hay mucho de optimismo. Y esto, el optimismo, en épocas cuando yo era joven estaba mal visto. Aún sigue estando mal visto, ¿eh? Sí, es como, es un pesimista mal informado. Sí. Pero no es verdad. Qué va. Un optimista es alguien que ve, Ve más allá. claro, y puede darse cuenta, es muy interesante porque puede darse cuenta de que esos hechos tienen una narrativa, y según la narrativa que yo haga, ¿estoy siendo optimista o estoy siendo pesimista? Según si yo estoy dándome cuenta de que hay una oportunidad o no, estoy siendo optimista o no. Y ahí está nuestro poder. Porque si nuestro poder estamos viendo continuamente una posibilidad de tomar conciencia, y todos somos uno. ¡Wow! Pero es que además hay una cosa muy interesante. Cuando yo cuento estas cosas, hay muchas personas que me dicen, sí, pero habrá siempre gente que querrá el poder, que querrá más. Y yo digo, primera cosa,
no nos podemos ni imaginar un mundo de abundancia. Salim Ismail dice que durante 9.000 años hemos estado basando nuestra economía en la escasez. Ahora vamos a hacer abundancia. 24 horas, 7 días a la semana, fabricando, haciendo. Vamos a hacer abundancia. No sabemos cómo va a ser esa economía. Y como no sabemos, tiramos de recuerdos y de expectativas y de prejuicios. Claro, es que entonces... Pero si tú tienes toda la música del mundo, ¿para qué quieres acumular una poquita tú? Pero hay otra cosa muy interesante ahí. No pensamos casi nunca que la conciencia universal también afecta a las élites. Elon Musk o Bill Gates serán lo que sean, que yo no tengo ni idea. Y bueno, que haya ellos, ¿no? Pero son un modelo diferente de élite al que era, por ejemplo, Ford, ¿no? Que financió el mundo nazi, ¿no? Ya son modelos diferentes. En cualquier caso, ellos se van a ver afectados por tu conciencia y por la mía. Bueno, vamos a generar conciencia. Vamos a generar conciencia. Y yo creo que un buen punto de partida, sin duda, son estas conversaciones que nos propone Paco Sánchez. Ahí tenéis su contacto, cualquier cosa que necesitéis. Él os va a guiar, os va a acompañar. Va a hacer que lleguéis a esa verdad absoluta, al Ikigai, a aquello que tenéis dentro vuestro, porque las respuestas están en el interior. Y esto no es una frase bonita para publicar en Instagram, sino que es una gran realidad. Me gusta mucho eso que dices, Paco, que, mira, cuesta el mismo esfuerzo ser pesimista que optimista. Por lo tanto, si cuesta lo mismo, yo prefiero ser optimista. ¿Sí? Yo también. Así de claro. Es más, yo creo que hay que ser muy inteligente para ser optimista. Yo también lo Pero creo. muy inteligente. Hay que ver donde otros no ven. Ahí está. Hay que ver donde otros no ven. ¿Qué es lo que hace Paco también? Ve donde otros no ven, pero para que tú llegues a esa revelación a través de esta conversación. Contacto de Paco, el que veis allí, conversaresweb.com y también su número de teléfono, el 655-940-545, prefijo 34. Si le llamáis a escribir desde fuera de España, porque obviamente estas conversaciones se pueden hacer online, no es necesario que sea presencial. O sea, desde Estados Unidos, de donde sea, podéis conversar con Paco para llegar a esa verdad que está en vuestro interior. También lo podéis seguir en Instagram, en Conversaresweb, y en YouTube, Conversaresweb. Paco, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente. Espero vernos en otra ocasión. Seguro que sí. Gracias, Alex.